Hola hermanitos, ¿cómo están? Bendiciones para todos. ¿Han escuchado, hermanos, ustedes un dicho muy popular? El que obedece no se equivoca. Vamos a ver, hermanos, en la Sagrada Escritura, ¿qué nos dice? Si este dicho es verdadero o es falso. En Gálatas capítulo 2 del 11 al 14. Tiempo después, cuando Cefas vino a Antioquía, le enfrenté en circunstancias en que su conducta era reprensible. En efecto, antes de que vinieran algunos allegados de Santiago, comía con los hermanos de origen no judío. Pero después de que llegaron estos, empezó a alejarse y ya no se juntaba con ellos por temor al grupo judío. Los demás de raza judía lo siguieron en este doble juego, y hasta Bernabé se dejó arrastrar en esta falsedad. Cuando advertí que no andaban derecho según la verdad del Evangelio, le dije a Cefas delante de todos: si tú que has nacido judío te has pasado del modo de vivir de los judíos al de los otros pueblos, ¿por qué ahora impones a esos pueblos el modo de vivir de los judíos? Palabra de Dios. Hermanos, aquí encontramos nosotros a San Pedro, Cefas, que San Pablo reconoce que es uno de los pilares de la iglesia. Y sin embargo, cuando San Pablo ve que Pedro está actuando de una forma equivocada, que no va de acuerdo con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, San Pablo le corrige, San Pablo le reprende. Pero aquí vemos también a otro grupo que seguramente también tenían en su mentalidad este dicho: el que obedece no se equivoca. Y este era Bernabé y el grupo de los judíos que iban siguiendo a Pedro, el ejemplo de Pedro, sin fijarse si Pedro estaba actuando de acuerdo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos damos cuenta aquí que San Pablo no dijo: el que obedece no se equivoca. Él se dio cuenta de que San Pedro estaba actuando de una forma contraria al Evangelio de Cristo y le corrige. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo este dicho no es verdadero? O sea, no debemos nosotros confiarnos en esto, de que el que obedece no se equivoca. Ahora vamos a ver, mis hermanitos, en Gálatas 1 del 6 al 10. ¿Qué sigue diciendo San Pablo a esta comunidad? Dice: me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo: fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito: si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, fuera con él, anatema. ¿Con quién tratamos de reconciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Palabra de Dios. ¿Se fijaron, hermanos, lo que está diciendo el apóstol San Pablo a esta comunidad? Y les está diciendo que no hay otro evangelio, y que si alguna persona viene, dice, aún de entre nosotros mismos, está hablando de los apóstoles de Cristo, de los enviados de Cristo. Entre nosotros mismos viene alguien a anunciarles un evangelio diferente al que se les ha anunciado ya, fuera con él, dice, sea maldito. No está diciendo obedézcanle. Al cabo el que obedece no se equivoca. No. Dice, fuera con él. Y aunque venga un ángel del cielo a anunciarles un evangelio diferente al que ustedes han recibido, fuera con él también. La importancia, mis hermanos, de nosotros de estar atentos a esto.
que no porque sea un eclesiástico que tiene autoridad de parte de Cristo le vamos a obedecer ciegamente en todo lo que nos diga, sin antes fijarnos si está enseñándonos de acuerdo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque hoy en día en la iglesia están saliendo muchos que están enseñando doctrinas contrarias al Evangelio de Cristo. Y nosotros como cristianos católicos no debemos de cerrar los ojos, los oídos, nada más a decir hay que obedecer en todo lo que nos digan. Tenemos que también hacer nuestro juicio, como lo hizo San Pablo, para no obedecer en todo si va en contra del Evangelio de Cristo. Porque fíjense lo que dice San Pablo, fuera con él, no dice obedézcanle. Al cabo el que obedece no se equivoca. Ahora vamos a ver lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en San Lucas capítulo 6, del 39 al 40. Dice Jesús les puso también esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Ciertamente caerán ambos en algún hoyo. El discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. Palabra del Señor. Dice, nuestro Señor Jesucristo pone esta comparación. Si un ciego guía a otro ciego, ciertamente caerán ambos en algún hoyo. Fíjense, Jesús no está diciendo, si un ciego guía a otros ciegos, él va a caer en un hoyo, porque él es el responsable. No, dice ambos, el ciego y los que lo van siguiendo. Así como San Pedro, que estaba actuando de una forma contraria al Evangelio de Cristo, y Bernabé y el grupo de judíos lo iban siguiendo. Se dan cuenta que estaban equivocados. Seguramente ellos también tenían este refrán: el que obedece no se equivoca, puesto que Pedro era el a quien Jesús le había dado la autoridad, la llave sobre la iglesia. Pero ahí vemos que no es así, hermanos, que como humanos nos equivocamos, todos. Entonces, dice nuestro Señor Jesucristo que si un ciego guía a otro ciego, ciertamente caerán ambos en algún hoyo. Y esto nos puede suceder a nosotros como católicos, que a veces nosotros queremos obedecer ciegamente, ya nomás porque es el párroco o porque es el obispo, y a veces no nos damos cuenta si nos están enseñando el Evangelio de Cristo o están enseñándonos una doctrina contraria. Tenemos que estar atentos a esto, hermanos, para obedecer a aquellos que sí se están dejando formar por el maestro. Como dice Cristo aquí, el discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar se parecerá a su maestro. ¿Se dan cuenta? Si un eclesiástico se está dejando formar por Cristo, ¿qué nos va a transmitir a nosotros? La doctrina de Cristo, las palabras de Cristo, la enseñanza de Cristo. Pero si este ya se está poniendo por encima de Cristo, no tenemos por qué obedecerle, porque entonces nos estaríamos convirtiendo en idólatras de una criatura. Obedecer más bien a esa criatura que a Cristo. Y vamos a seguirlo viendo, hermanos, en la Sagrada Escritura. Ahora vamos a ver en Hechos 20:28, ¿qué le dice nuestro Señor Jesucristo a los obispos de la iglesia? Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Palabra de Dios. Hermanos, San Pablo les está diciendo a los presbíteros de la iglesia, la primera comunidad cristiana, y los está previniendo, y les está diciendo que tienen que cuidar de la iglesia que el Señor les encomendó como obispos, como supervisores. ¿Por qué? Dice, porque van a surgir hombres de entre ustedes mismos que enseñarán doctrinas falsas y van a arrastrar a los fieles, o sea, a los discípulos de Cristo tras de ellos, no tras de Cristo.
porque ellos iban a estar enseñando una doctrina contraria a la de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos ahorita en algunos obispos o sacerdotes en la iglesia, en que están enseñando ya que puede ser bendecido el matrimonio igualitario de hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Acaso ahí estamos escuchando a Cristo? No. O por ejemplo va a un matrimonio a decirle a un padrecito: mire, queremos que nos dé un consejo, estamos viviendo en adulterio, pero vivimos a gusto, vivimos felices. Le dice el padrecito: no, está bien, mis hijos, sigan viviendo así, pues Dios es amor. Si hay amor, no hay falta. ¿Se dan cuenta? Y si esas personas le hacen caso al padrecito, ¿a quién están poniendo en primer lugar? ¿A un hombre o a Cristo? Pues a un hombre, hermanos, a una criatura. Porque Jesucristo no dice eso. Esa no es la doctrina de Cristo. Y ese es un ejemplo de tantos. Y de esto debemos estar atentos, hermanitos. Hay muchos que dicen: es que el padrecito me dijo esto y por eso lo estoy haciendo, que no es pecado. ¿Pero acaso no conocemos los 10 mandamientos del Señor? ¿No conocemos lo que nos enseña la doctrina de la iglesia? Aguas, no es de que el que obedece no se equivoca. Nos damos cuenta de que si un ciego guía a otro ciego, todos vamos a ir a dar a un hoyo, a la perdición. Ahora, mis hermanos, dice San Pablo que entre ellos mismos, o sea, en el mismo clero, surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Y eso ya lo estamos viviendo, mis hermanos, dentro de la iglesia, la apostasía. Por eso hoy más que nunca tenemos que estar atentos. Tenemos que conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, para discernir, para darnos cuenta cuando tenemos que obedecer a nuestros pastores o cuando no. No es una obediencia ciega, esa es una mentira. Lo estamos viendo en las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a ver, hermanito, lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Fíjense lo que dice en el numeral 2256. Dice: el ciudadano está obligado en conciencia a no seguir las prescripciones de las autoridades cuando son contrarias a las exigencias del orden moral y que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica y cita en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, 39. Fíjense lo que pasó aquí. Nos dice en Hechos 5, 27 en adelante. Los trajeron y los presentaron ante el consejo. El sumo sacerdote los interrogó diciendo: les habíamos advertido y prohibido enseñar en nombre de ese, pero ahora en Jerusalén no se oye más que la predicación de ustedes y quieren echarnos la culpa por la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Palabra de Dios. ¿Escucharon, hermanos? Miren, las autoridades religiosas del pueblo judío, que eran las autoridades puestas por Dios, y el sumo sacerdote, la máxima autoridad, les estaba ordenando a Pedro y a los apóstoles que no predicaran en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué les contestó Pedro? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que nosotros como cristianos católicos no estamos obligados a obedecer, aunque sean nuestros pastores, pero cuando nos están enseñando una doctrina contraria a los valores morales, que van en contra de los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día habemos muchos católicos idólatras, que ponemos toda nuestra confianza en nuestros pastores muchas veces que nos están enseñando cosas que no son, y decimos: el que obedece no se equivoca. ¿Se dan cuenta que Bernabé y el grupo de judíos sí estaban equivocados por ir siguiendo a Pedro, que también se había equivocado? Y que aquí se estaba cumpliendo lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Si un ciego guía a otro ciego, ¿a dónde van a ir a dar? A un hoyo, todos.
No nada más el ciego que los guía, sino también los que se dejan guiar por él. Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros actuemos como San Pablo, que tengamos nuestra mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo, en sus mandamientos, en su evangelio. Y así vamos a poder discernir, descubrir cuando un pastor nos está llevando por un camino equivocado y cuando no debemos de obedecerle, mis hermanos. Porque la obediencia tiene su raíz en Dios. Cuando esa obediencia deja de tener su raíz en Dios, pierde su autoridad. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y no estamos obligados a obedecer, sea quien sea, cuando se están poniendo por encima de su Maestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Hermanitos, ojalá que hayas entendido y que esto te ayude también a ti como cristiano verdadero. Que Dios te bendiga.